Cuando hablamos de derecho a la información, ¿qué nos va a convenir más? ¿Tener pocos medios monopólicos que expresen determinadas opiniones? Tal vez el 80% de los medios expresa el 10% de las opiniones en Argentina, o tener un montón de emisores, como son por ejemplo las radios comunitarias. ¿Qué institución preferimos? Como ven, no es una cuestión inocente y tampoco es una cuestión fácil, es una cuestión política. En el fondo, con el discurso institucionalista, tal como se está dando hoy desde los sectores dominantes, se procura retirar al Estado democrático de las decisiones económicas y cristalizar las relaciones de poder tratando que sean irreversibles. Fíjense todos los problemas, ahí voy a hablar un poco de Europa, si no así hago más de embajador un rato. Fíjense el debate que hay en Europa hoy acerca del Banco Central Europeo. Tal vez ustedes, porque son muy incautos, no siguen el curso del euro día a día, pero el euro ha subido mucho con respecto al dólar. Entonces, las fábricas europeas están muy preocupadas porque el euro está muy caro, el dólar está muy barato, no le pueden vender, le empiezan a poder vender cada vez a menos gente, y muchos gobernantes de izquierda y de derecha de Europa dicen, bueno, pero que el Banco Central Europeo baje un poco la tasa del euro con respecto al dólar, porque si no, nos van a quedar los ojos para llorar. Inmediatamente contestan los diarios y los medios del establishment, no, si la independencia del Banco Central Europeo está grabada en el mármol. Con estas palabras, grabada en el mármol. Entonces, ¿quiénes son ustedes, pobres mortales, para pretender que se violen las tablas, esas nuevas tablas de la ley? No dicen, no hay una argumentación de igual a igual. No hay una argumentación diciendo, no, esta es la mejor política económica porque, o no, tenemos que hacer esta otra cuestión porque tal otra cosa. Sino simplemente dicen, no, ya está grabado, es una institución, no se la puede tocar. Y con eso se escapa al discurso, se escapa a la historia y se escapa a la política, a la posibilidad de transformación. Este discurso, entonces, de institucionalidad, le teme al ruido político, le teme a las tentaciones populistas. El objetivo es institucionalizar, es decir, santuarizar de algún modo bloques enteros de la política económica, sacando la palabra política y guardando lo económico. Nos dicen, bueno, pero no se puede gastar más porque las inversiones no van a venir, no podemos hacer tal cosa. De nuevo, es la palabra mágica. No nos comportemos de tal modo o de tal otro porque si no los castigos van a ser terribles. La ventaja que tenemos es que los castigos ya los sufrimos. Ya sabemos qué pasa y qué no pasa. Hemos adoptado una práctica distinta, pero el problema, y es ahí donde volvemos a la cuestión de la palabra, es que nos falta la teoría que la sustente. Porque los procesos de transformación, sean más rápidos o más lentos de lo que uno desea, precisan de una teoría. Durante mucho tiempo nosotros teníamos la teoría, pero no teníamos la práctica. Bueno, hoy tenemos más o menos algo de práctica. Pero ¿cómo se hace esto duradero en el tiempo? ¿Cómo se vuelve a el convencimiento? ¿Cómo se vuelve a repolitizar los problemas? Porque si nosotros caemos en la palabra mágica, lo que nos va a decir esa palabra mágica es que los problemas sociales tienen soluciones técnicas, y eso es la barbarie en serio. Hoy, me parece, la Argentina necesita ese esfuerzo de teorización para poder reproducir en el tiempo nuevas relaciones de poder, porque en el fondo de eso se trata, no solo de la cantidad de información, porque tenemos cantidad de información. Ponga usted Pamela Anderson en Internet y va a ver las miles de millones de referencias que tiene. Pero como decía Stefan Zweig, cuando escribía su biografía sobre Fouché, el padre de la policía moderna, lo que le sorprendía es que el 14 de julio de 1789, mientras en París la pequeña burguesía y el pueblo de París tomaba la Bastilla, había personas que 8 cuadras de allí estaban pescando en el Sena. Entonces, Stefan Zweig decía, qué loco, cómo cuando el mundo está cambiando de era, había gente que estaba pescando. Y eso pasa en la sociedad de la información tal cual se presenta, al menos en un aspecto. Podemos pescar infinidad de datos y tener miles de millones de referencias, pero si no tenemos hipótesis de trabajo, o si no tenemos hipótesis que verificar, o líneas de investigación, de nada nos va a servir. Vamos a estar pescando datos alegremente, mientras la realidad nos pase por el lado. Entonces, conformar un discurso es una pelea política. Cuando me parece, y en eso creo que vamos a estar todos de acuerdo, cuando decimos que cuanto más emisores de comunicación hay, va a haber una mejor calidad de la información,
Se supone, entonces, que una radio comunitaria del norte, de la Patagonia, de Buenos Aires, del conurbano bonaerense o de Córdoba, tiene derecho a la palabra y tiene derecho a existir, y que esa va a ser una emisión que va a ser distinta a lo que se nos propone en el fast food de las noticias. De ahí la necesidad de tal vez volver a los fundamentales de la retórica o de la argumentación política, de la cuestión de la razón, de la cuestión de la posibilidad de hablar, de quién es legítimo que hable, porque mucha gente se calla porque cree que no puede hablar. No, yo hablo mal, no tenemos todavía mucho ese complejo en Argentina de mi hijo el doctor. Si uno no accede, si no habla bien, tiene miedo de tomar la palabra. Y tenemos que recuperar esa cuestión de pasión. Me parece que la palabra política puede crear realidad si está acompañada de cierta práctica, que la práctica tiene que estar acompañada de una palabra política, que la construcción de esa palabra política tiene que ser plural, tiene que ser polémica a veces, no hay que tenerle miedo al conflicto, en tanto en cuanto sepamos que la palabra política sublima la violencia. Hablar con otro, discutir con otro, también es suponer que el otro tiene derecho a la palabra. Igual, ahí están las elecciones para dirimir quién gana, quién pierde o quién puede probar sus soluciones. Y esperemos que esta vez sí, hombres y mujeres de una república libre, podamos deshacernos de las cadenas que aún nos atan a toda una serie de dominaciones diversas. Muchas gracias.